Muy bien, pues estamos listos para iniciar esta segunda videoconferencia. Ahora el turno es de Israel, que nos viene a platicar de cosas muy novedosas, de uno de los tableros que en lo personal lo siento como algo que quiero mucho, los tableros PowerLink. O sea, es un tablero inteligente, pero que tiene características que desde mi punto de vista cumple necesidades muy específicas, ¿no? Mayor capacidad, mayor control, mayor comunicación, en fin, es un tablero que para nosotros Alcione tiene un buen mercado, y ahora con las novedades que nos platique seguramente va a crecer esto, Israel. Sin duda, y muchas gracias, Sergio, por la invitación, por el parte del área de Power Solutions, agradecidos con ustedes por darnos también este foro, este tiempo. No, pues al revés, son muy bienvenidos. Schneider siempre tiene un lugar muy especial en Alcione, ¿no? Gracias. Entonces, el tema es PowerLink, y me decías que la novedad es que ahora ya nada más está todo ligado a un, ¿qué? A un solo controlador. Un solo controlador. Es correcto. Y ahorita nos vas a explicar ese cambio. Así es, sí, prácticamente es hablarles un poco de cómo ha sido la evolución del PowerLink, cuáles son sus componentes, y hoy decirles que prácticamente tenemos un solo controlador con mayores beneficios, que al final esto es lo que buscamos, ¿no? En un tema de eficiencia energética, innovación, como lo hacemos en Schneider, para el beneficio de los usuarios finales. Muy bien. Pues entonces no me queda más que invitarte a pasar al podium para que empecemos esto, y al ratito aquí nos vemos para la sesión de preguntas. Claro que sí. Gracias, Sergio. Pásale, por favor. Pues muy bien, seguramente vamos a aprender, igual que con todas las videoconferencias, vamos a aprender mucho de este tema con Israel. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Como mencionaba Sergio hace un momento, yo les voy a estar platicando del PowerLink. Muchos de ustedes ya lo conocen, es un tablero inteligente enfocado básicamente al tema de iluminación. Y bueno, voy a empezar también con una pequeña introducción que tiene que ver específicamente con todos los beneficios y la administración de la energía, específicamente en la parte de iluminación. Para una administración de un sistema de iluminación eficiente, conocemos que hay varios componentes que tenemos que utilizar y que han sido utilizados comúnmente en cualquier industria. Hablamos desde lámparas de alta eficiencia, donde también una lámpara, hablamos también de una tecnología e innovación o un desarrollo e innovación sobre los reflectores para que estas luminarias realmente sean eficientes. Hablamos también de una reducción en las áreas sobreiluminadas. Hablamos de interruptores de horario simple, como puede ser un timer realmente, y podemos ir agregando cada vez más componentes, como lo pueden ser sensores de movimiento y ocupación, algunos sensores de nivel de iluminación como son las fotoceldas, también interruptores programables ya por día, por horario, específicamente por una fecha, y llegamos hasta lo que son sistemas de iluminación hasta atenuables, ¿no? Obviamente también buscamos que el tema de calidad de la energía sea el adecuado, hablamos específicamente del voltaje adecuado en un sistema de iluminación que no nos pueda ocasionar algún conflicto posterior, y seleccionamos también hacemos una selección adecuada de estos circuitos. Todo esto al final puede estar integrado dentro de un sistema de control de iluminación junto con otros sistemas de HVAC y a través de un BMS, o lo que conocemos como un Building Management System. Es bien importante que tengamos en la mente este tipo de gráficas, ¿no? Normalmente en la ocupación que tenemos en cualquier edificio o en cualquier oficina, ya sea a nivel hasta de la industria, normalmente los horarios de encendido o de ocupación están muy ligados. Hablamos desde que normalmente se enciende una luminaria alrededor de las 6 de la mañana y termina alrededor de las 7. Pero todas estas luminarias están encendidas prácticamente durante todo el día, y es lo que podemos ver en la línea roja de esta gráfica. Pero realmente la ocupación, que es la línea negra que vemos en esta diapositiva, pues nos indica que realmente la ocupación no sigue una forma cuadrada. Poco a poco, obviamente, como va avanzando el día, la ocupación se vuelve más alta dentro de un edificio, dentro de una oficina, y alcanza su tope principalmente alrededor de las 11 o 2 de la tarde. Entonces, si pasamos a la siguiente gráfica, podemos ver prácticamente que hay una zona en específico que está entre la línea roja y la línea negra, que es
¿Por qué debemos de tener estas luces encendidas cuando hay poca gente dentro del edificio? Esa es la razón por la cual nosotros podemos tener un uso eficiente de la energía, específicamente enfocado al tema de iluminación, haciendo un uso de un PowerLink o de un tablero inteligente que nos ayude a incluir temas de horarios o una configuración de encendido y apagado por horarios, pero también que nos ayude a incluir otro tipo de dispositivos, como lo mencionábamos inicialmente, sensores, fotoceldas y además de una iluminación eficiente, como pueden ser lámparas de alta eficiencia. La siguiente, por favor. Es por eso que al final en Schneider lo que buscamos es un uso eficiente de la energía y en el caso específico de la iluminación, hacerlo a través de un controlador que esté instalado en un tablero específicamente de alumbrado, para que por medio de horarios programables podamos y otras señales de entrada podamos hacer un encendido y apagado y hacer un uso eficiente de estos equipos. ¿Qué implica un consumo de iluminación a nivel general en toda la industria? Como podemos ver, hay distintos porcentajes que representan lo que es la demanda de energía de la parte de iluminación. Hablamos de oficinas, que puede representar alrededor del 30% del total del uso de la energía eléctrica. En hospitales puede ser entre un 20 y un 30%, y quizá el porcentaje más bajo lo vemos en la industria. ¿A qué se debe que la iluminación representa un menor porcentaje? Bueno, tenemos más motores, muchos más equipos que nos consumen más energía, pero sin embargo la iluminación también sigue siendo uno de los insumos, la iluminación sigue siendo uno de los insumos que nos puede ayudar a reducirlo si hacemos una implementación adecuada y escalable en su momento, donde incluyamos, como les decía, la parte de lámparas, otro tipo de equipos como son sensores, y que al final los podemos conectar hacia un tablero inteligente como es el PowerLink. ¿Cuáles son los posibles ahorros que podemos tener en cualquiera de estos sectores? Hablamos, como decíamos, de los retrofits de las luminarias, que al final tengamos luminarias de bajos consumos. Hablamos de un control del alumbrado a través de la aplicación, en este caso de un PowerLink, y que incluyamos estos sensores tanto de presencia como fotoceldas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos y cómo normalmente podemos ver una instalación común de un tablero de iluminación que incluya también otros tableros de control? En las imágenes podemos ver que los sistemas de control convencional, hablamos de la parte de un tablero de iluminación convencional, pero que además debe de estar alambrado a diferentes sistemas de control, o relevadores, o quizás hasta un PLC, pero hace que la instalación sea mucho más compleja, sea desordenada y no tan limpia como pudiera ser con otro tipo de equipos. ¿Qué riesgos podemos tener en este sentido? Podemos hablar hasta riesgos eléctricos. Si hablamos de que en algún momento una de las luminarias pueda fallar, ¿cómo hacer este cambio o hacer una reconfiguración? Implicaría hacer una modificación bastante compleja del cableado que se tendría, que si nada más hacemos una configuración a través de uno de los controladores. Y esa es de las razones principales por las cuales promovemos que se tenga un tablero inteligente como el PowerLink, para evitar un riesgo eléctrico que al final afecte a cada uno de los empleados, y en este caso hasta la gente de mantenimiento que están operando estos equipos. La siguiente. ¿Cuáles son estos retos de diseño de iluminación como lo veíamos en las imágenes? Obviamente, en ocasiones hasta tenemos limitaciones del mismo espacio, y hablamos hasta del sector, por ejemplo, automotriz, donde realmente un tablero de iluminación, estamos hablando que lo más importante es la producción, y que debemos de incluir dentro de las áreas de producción algunos tableros, y eso nos limita. Ese espacio es una de las limitantes muy importantes y las podemos resolver a través de un tablero inteligente como es el PowerLink. Otro de estos retos importantes en el diseño son el costo del equipo y la instalación. Como veíamos anteriormente, la instalación puede ser muy robusta, llevar mucho cableado, hablamos de cable, de tubería, de obra de mano que tenga que hacer esta instalación, y también de la parte de mantenimiento. Eso al final son de los retos más importantes, y la automatización. En la parte de automatización, ¿qué pasaría si utilizamos componentes mucho más complejos en gran cantidad, que si solamente lo llevamos a un controlador que pueda estar dentro del mismo tablero? Y evidentemente una reducción de cada uno de los consumos de la parte de energía. Esta solución convencional, como les comentaba, hablamos del control de alumbrado. Tenemos en la parte izquierda el tablero común donde tenemos los interruptores, un tablero NF, pero que además necesitamos tanto los contactores, necesitamos los relevadores,
obviamente un espacio dentro del piso de producción o de la parte de alumbrado o de mantenimiento, y además todo lo que implica el cableado para estos componentes. Hablamos prácticamente mínimo de 2 tableros que se necesitan para hacer una automatización en la parte de iluminación. Ese es un sistema convencional. ¿Qué es lo que nosotros proponemos con la parte de PowerLink? Es que eliminemos prácticamente estos contactores, los relevadores, y que nos quedemos todo prácticamente en el tablero. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál es realmente todo lo que estaríamos eliminando, y eso hablamos desde el espacio, desde mayores componentes, desde el cableado, desde instalación y la de reducción también de mantenimiento. En la parte al momento de hablar de un mantenimiento, un uso eficiente de la energía, obviamente lo tenemos que ir relacionando poco a poco al mantenimiento. Eso es lo que nos puede ir orillando a utilizar sistemas inteligentes mucho más innovadores y que nos puedan ayudar a estos costos que implican los mantenimientos. Algunos de los beneficios que podemos obtener del uso del PowerLink, como les mencionaba, es reducción de costos, tanto en la parte de mantenimiento como en el consumo energético. Hablamos también de eliminar los desperdicios de energía en un sistema de alumbrado convencional. Es decir, recordemos la gráfica que veíamos, no tenemos realmente la ocupación suficiente durante todo el día para que se requiera tener las luminarias encendidas durante todo el día. Hablamos también de los beneficios como una mejora de productividad controlando los tableros de alumbrado de manera remota. No necesariamente tenemos que ir a sitio para que podamos hacer una configuración de estos tableros, y eso al final nos va a reducir también costos. Tenemos una inversión inicial pequeña que además nos genera grandes ahorros, sin costos adicionales de la instalación, optimizando el espacio de la instalación, facilitando obviamente esta instalación, y lo más importante es la configuración flexible que podemos tener dentro de este equipo. ¿Cuáles son los componentes principales de este tablero PowerLink? El primero de ellos es la fuente de alimentación que nos va a estar alimentando a nuestro controlador. En la parte superior, ahí verán del lado izquierdo, esa es la fuente. Como ven, es una instalación realmente sencilla, todo se acomoda dentro del tablero NF, y tenemos también en la parte superior derecha lo que es el controlador. Esa parte del sistema del PowerLink, en la cual nosotros vamos a poder programar, vamos a poder conectar distintos sensores de presencia o fotoceldas u otros equipos que nos ayuden a tener una mayor configuración y hacer mucho más robusto nuestro control de iluminación. Los siguientes componentes importantes son los mismos interruptores que ya están automáticos, que al final se van a estar conectando y van a estar controlados por nuestro controlador, y que a través de los buses de control son los que van a recibir la señal para que se puedan abrir o cerrar de manera remota y de manera programada por horarios, por fechas y a través de una señal externa. Ese interruptor es especial, es automatizado, y esa es una de las características importantes de todo el tablero. También podemos utilizar interruptores convencionales, los convencionales con un código EDB que no necesariamente son motorizados, y que al final seguramente algunas cargas no requieren tener un interruptor motorizado. Entonces pueden adaptarse dentro del mismo tablero sin necesidad de tener los interruptores específicos del PowerLink. Hablando un poco más a detalle de cuáles son los componentes del tablero, si pasamos a la siguiente, podemos ver que tenemos el tablero NF, que es un tablero convencional, donde tenemos tensiones máximas de operación hasta 480 volts, las capacidades de corriente nominal desde zapatas principales, que puede ser desde 125 a 600 amperes, o a través de un interruptor principal igual de 125 a 600 amperes. Los interruptores son atornillables marco E. El ancho del gabinete, que eso es importante, son máximo 20 pulgadas, y eso es obviamente los beneficios que tenemos, ¿no? En espacios reducidos con este tipo de tablero podemos utilizarlos hasta nivel de piso de producción, como les mencionaba, en la parte del sector automotriz. Los interruptores con zapatas principales, les mencionaba, estamos en capacidades de 125 hasta 600, y
el interior también lo podemos tener en distintos rangos, desde tableros que pueden aceptar hasta 24 interruptores, 36 interruptores o 42 interruptores. Y el gabinete puede ser tanto NEMA 1 como 3R o un gabinete 12, NEMA 12. Entonces, esto es el componente principal del tablero PowerLink. Les repito, es un tablero convencional, pero que se puede ir adaptando con los otros componentes que ya van a hacer mucho más robusta la implementación de un tablero de inteligente de iluminación. ¿Cómo podemos ir seleccionando estos componentes que van dentro del tablero, dentro de todas las especificaciones y los catálogos del tablero PowerLink? Hacemos una selección del tipo del tablero, dependiendo del número de polos que se requiera. Les mencionaba la capacidad de amperes de corriente que se requiere dentro del tablero de los componentes, y tenemos tanto el catálogo de lo que es la caja interior, la parte interior y el frente. Esos son las características iniciales que nosotros debemos de considerar para la selección adecuada de un tablero PowerLink. En la siguiente nos vamos a al tipo de interruptor principal que se requiere dentro del mismo tablero. En el catálogo igual, dependiendo el número de circuitos, esta capacidad, si ya conocemos cuál es el catálogo del gabinete, del tablero NF, nos vamos en la parte del interior, la caja y el frente. Posterior seleccionamos lo que es el interruptor principal, ya sea, en este caso, un interruptor principal con las dos características que aparecen aquí en la pantalla. Una vez que ya seleccionamos este interruptor principal, nos vamos a los interruptores ya motorizados. En la siguiente diapositiva podemos observar las características de estos equipos. Hablamos desde interruptores de rangos de corriente desde 15, 20 y 30 amperes, y cada uno de ellos que puede ser de un polo, 2 polos o 3 polos. La capacidad interruptiva, bueno, es de 65 kiloamperes en 240 volts y de 14 kiloamperes en 480 volts. Una vez que seleccionamos estos interruptores, como les mencionaba, estos interruptores son atornillables, nos pueden indicar el estatus del interruptor y tienen la conexión para que los podamos controlar a través del bus de control que más adelante vamos a ver. Entonces, una vez seleccionados qué interruptor es el que requerimos a través de estos números de catálogo, les mencionaba 15 amperes, 20 amperes o 30 amperes, dependiendo si los necesitan de un polo, de 2 polos o 3 polos. ¿Cómo se observa este interruptor en la parte interior, ¿no? Hablábamos de que estos interruptores son motorizables. En la parte interior podemos observar que tiene un pequeño motor de corriente directa que a través de un conector de bus que está en la parte inferior, este conector es el que va conectado directamente hacia el bus de control y recibe la señal directamente desde el controlador. Les mencionamos también, es muy sencillo de instalar, es un montaje atornillable y hay un botón que viene en la parte superior, en la parte central, que es el botón de estatus, que nosotros podemos utilizar de dos formas. Este mismo interruptor G3 puede ser controlable de manera automática a través del controlador, o si lo queremos hacer de manera manual, como lo hacemos con todos los interruptores, tiene igual su switch, podemos hacer uso de estas dos funciones. Entonces nos da la versatilidad de seguirlo utilizando de manera manual como los interruptores convencionales, o lo podemos seguir utilizando ya como automático a través del mismo controlador, a través de ese botón de estatus. Hablamos ya de hasta los interruptores, y que van conectados hacia un bus. Los buses de control que están en la siguiente diapositiva, tenemos prácticamente dos tipos de buses que, dependiendo de la ubicación en el tablero, se consideran del lado de izquierdo, del lado derecho, y con los números de catálogo también la selección dependerá de cuál es el tablero que vamos a utilizar. Anteriormente les mencionaba que el PowerLink lo tenemos disponible prácticamente para 24 interruptores, 36 interruptores y 42 interruptores. Por lo tanto, como son dos buses, pues tenemos un bus de 12, de 18 y de 21, tanto para la parte izquierda del tablero como la parte derecha del mismo tablero. Y así es como podemos ir seleccionando y armando nuestro propio tablero PowerLink. ¿Ok? En la siguiente ya prácticamente estaríamos hablando de la fuente de alimentación. Esta es la fuente que va a alimentar a nuestro controlador, y prácticamente tenemos tres tipos de catálogos. ¿Cuáles son las características importantes a considerar de hacer la selección adecuada de esta fuente de alimentación? Es el voltaje. Hablamos de una fuente de alimentación que va desde los
para un voltaje de alimentación de 110 o una segunda fuente de alimentación que es de 220 a 240 volts y una especial para el voltaje de alimentación de 277 volts. Esas son las tres características importantes que debemos de considerar, o de las tres variables para seleccionar la fuente de alimentación adecuada. Y el último de ellos, que es el cerebro de nuestro tablero PowerLink, es el controlador. Ya hablamos de cómo se selecciona el tablero NF, cuáles son los interruptores que se pueden considerar, hablamos de los buses de control, hablamos también ya de la fuente de alimentación y pasamos a lo que es el controlador. Y aquí es donde voy a hablar un poco de la historia de cuáles eran los controladores que antes teníamos como oferta del tablero y que hoy han evolucionado a lo que más adelante les presentaré. Inicialmente teníamos un controlador NF500. Este controlador no tenía ninguna pantalla LCD, toda la programación se tenía que hacer directamente en el controlador. Sí teníamos en la parte derecha de este controlador entradas donde las podemos conectar a los sensores o fotoceldas para que nos pudieran ayudar también a controlar o hacer uso de este tipo de equipos. Pero la característica importante es que no teníamos una pantalla LCD que nos pudiera indicar o el estatus o hacer esta configuración, y les decía, todo estará prácticamente directamente en el controlador. Sí teníamos un puerto de comunicación que era en la parte frontal, pero prácticamente teníamos que hacerlo directamente en el controlador. De ahí se hizo una evolución al controlador NF1000. En la siguiente diapositiva vamos a ver el cambio radical que se tenía, ¿no? Ya tenemos una pantalla, ya teníamos el mismo compartimiento de las entradas, el puerto de comunicación para un monitoreo solamente local. Sí seguíamos teniendo la posibilidad de hacer esta programación directamente en el controlador, y además la parte de la alimentación de la interfaz de voltaje, ¿no? Entonces, si en su momento hubo esta evolución, ya era un poquito más sencillo hacer la configuración. Sin embargo, dentro del desarrollo tecnológico y de innovación que se hace dentro de Schneider, vimos la necesidad de hacerlo de otra manera, ¿no? A configurarlo a través de un software. Pasamos entonces a un controlador NF, el 2000, el 2000 G3. ¿Qué ventajas o qué características tenía contra los anteriores? Ya teníamos un puerto de comunicación Ethernet, teníamos mucho más entradas, hablábamos de 16 entradas expandibles hasta 64, y que además podíamos ir controlando o hacer una configuración por zonas de control. Ya no solamente era el encendido y apagado a través nada más de cada uno de los interruptores, sino que podíamos hacer esta agrupación también por zonas de control. Entonces, la característica especial de este controlador era ya el puerto Ethernet, al cual ya podíamos nosotros conectarnos a través de una computadora y hacer esa programación. Posteriormente se evolucionó al controlador 3000 G3, y ahí ya tiene otros beneficios adicionales a la versión anterior, que era el 2000. Seguimos teniendo también este puerto Ethernet, pero tenemos ya mucho más entradas, y lo más importante, tiene un web server integrado en el controlador, donde nosotros podíamos, a través de asignar una IP fija y conectarlo a la red, podríamos nosotros ingresar al mismo controlador y ver cuál es el estatus, cuál era la configuración de cada una de las zonas o de los mismos interruptores, y nos da una mayor versatilidad. Pero lo podemos hacer también a través del software, es decir, a través de un software que está instalado en la computadora podemos hacer esta configuración, y era mucho más sencillo. Con ese mismo puerto Ethernet lo podríamos conectar ya a una red de comunicaciones de un cliente para que pudiéramos hacer esta comunicación de manera remota y no necesariamente irnos al mismo controlador a hacer esta configuración. Entonces, poco a poco hubo una innovación dentro de estos tableros PowerLink inteligentes para la parte de iluminación, y hoy el nuevo lanzamiento del controlador es el G4 3500, que tiene características similares y mucho mayores al 3000. Entonces, en la siguiente tabla vamos a ver cómo ha sido la evolución de los tableros. Ahí podemos ver cuáles son todas las características que tenían tanto el controlador 500, el controlador 1000, el 2000, el 3000 y la nueva generación que tenemos de controladores, que es la 3500 G4. Si podemos ver en la primera fila, la parte de entradas se ha ido aumentando. Ya tenemos la posibilidad de hasta tener 256 entradas. Con esta misma capacidad de innovación dentro del controlador, podemos hacer tener mayores posibilidades de horarios para configurar la misma cantidad de zonas, en este caso 256,
pero tenemos la posibilidad ahora de tener hasta 3 puertos Ethernet. ¿Cuál es el beneficio de tener estos 3 puertos Ethernet? Es que ya podemos hacer una daisy chain en Ethernet, conectarlos no solamente en protocolo de comunicación RC485, sino ya en Ethernet, para hacer todavía una instalación todavía mucho más sencilla, más simple y que al final se adapte a los requerimientos del cliente. Las fuentes de alimentación remotas, bueno, podemos tener prácticamente hasta 64. Y lo más importante, los protocolos de comunicación que tenemos. Si podemos observar desde el 500 hasta el 3000, solamente estábamos hablando de Modbus prácticamente en los controladores. Modbus RTU. Y después fuimos evolucionando para considerar Modbus TCP/IP. Y hoy ya prácticamente a partir del controlador 2000 tenemos dentro como parte de los protocolos de comunicación tanto BACnet, ahora tenemos también CBus. Entonces, esta evolución, estas características que se han añadido al controlador 3500 nos da la posibilidad de conectar este controlador o este tablero con distintos protocolos de otras características. Entonces, veamos que también en esa misma evolución, hoy, como les mencionábamos al inicio junto con Sergio, prácticamente tenemos una sola oferta de controladores, porque hacemos mucho más robusta la oferta dentro del tablero de PowerLink G4. Entonces prácticamente nos estaríamos quedando con la última versión, que es el 3500. Las anteriores prácticamente ya no es parte de la oferta. Veamos los beneficios que tiene este controlador y la manera en la cual los podemos aprovechar. Es prácticamente la oferta que nos quedamos. ¿Cómo podemos ver un web server normal dentro del de los controladores G3, el 3000 o el G4? En la siguiente diapositiva podemos ver que una vez designando una IP fija al mismo controlador, podemos ingresar y podemos hacer esta configuración del mismo tablero. Son algunas de las pantallas que se pueden observar. No necesariamente se debe de tener el software. A través de esta misma IP fija y el web server que tiene integrado, podemos hacer ya tener al menos una visualización del mismo tablero de iluminación. Son básicamente las pantallas que podemos observar. Y algo que es muy importante, si nos pasamos a la siguiente, realmente cómo se puede estar configurando y los horarios. Les mencionaba el tema del espacio del mismo tablero. Hablábamos del tablero NF que tiene un ancho de 20 pulgadas, pero en algunos sitios el tema del espacio es mucho más crítico. Específicamente tenemos una oferta también que va enfocada directamente al sector automotriz. Les mencionaba, es muy común que dentro de las mismas plantas de producción de autos, pues los tableros se tengan que encontrar directamente a nivel de piso de producción. Entonces no tenemos mucho espacio y para eso se tiene una oferta en específico que en la siguiente diapositiva lo podemos observar. Es prácticamente un tablero que se denomina ancho de columna, donde en lugar de tener 2 buses de control, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, prácticamente los tenemos alineados en este tablero y podemos instalarlo prácticamente en nuestros equipos. Siguen siendo las mismas características o los mismos requerimientos. Necesitamos el tablero, en este caso ancho de columna. Necesitamos la fuente de alimentación, requerimos también lo que es el controlador, los interruptores programables y los buses de control. Entonces en este caso el tablero es, como ven, la reducción de 20 pulgadas a 8.5 pulgadas, pues nos puede hacer mucho más sencillo de instalarlo prácticamente en una columna que esté dentro de la misma instalación. Les digo, las aplicaciones principales de estos tableros es prácticamente en el sector automotriz. Entonces tenemos también esa versatilidad dentro de la oferta que pueden ustedes considerar. Ahora bien, todos estos tableros y la configuración, hablamos de un tablero que tiene un controlador y una fuente de alimentación para cada uno de ellos. Pero dentro de la configuración de estos tableros, nosotros podemos denominar que un tablero PowerLink puede estar configurado como maestro o como esclavo. ¿Qué implica esto? Es que en el tablero maestro tengamos el controlador y la fuente de alimentación y que los otros tableros no tengan este equipo. Se requieren otros dispositivos adicionales, pero tenemos un ahorro, hacemos un uso eficiente también de los recursos. Es decir, no necesitamos un controlador y a partir del controlador que se tiene en el tablero maestro, podemos nosotros también controlar otros tableros, en este caso hasta esclavos, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones o hasta dónde podemos llegar a controlar? Con un solo tablero maestro podemos llegar a controlar hasta 168 circuitos derivados que pueden ser en 8 buses de control. Recordemos que cada bus de control está prácticamente tenemos 2 en estos tableros, pero bueno, algo que es bien importante,
para la distancia que debe de haber entre un tablero maestro a un tablero esclavo, hablamos de máximo 120 metros. Es una de las limitantes, pero lo más importante aquí es hacer un uso eficiente de los recursos en la parte económica para que no requiramos un controlador por cada uno de los tableros. Son también de las versatilidades que se tienen de este tablero inteligente, y así también podemos ir, quizá por ejemplo, como ejemplo, en un estacionamiento tener alrededor de 4 tableros de iluminación y solamente uno de los maestros. Los otros 3 tableros pueden ser considerados esclavos y todos controlados a través de ese tablero maestro, ¿no? Entonces, la versatilidad del mismo tablero PowerLink nos da hasta que podamos hacer también uso eficiente de los recursos económicos a la hora de hacer la inversión en un equipo. ¿Qué implica este tablero esclavo? Les decía, si no tenemos ni la fuente de alimentación ni el controlador, requerimos 2 componentes importantes. En la siguiente diapositiva vemos uno de ellos es el selector de la dirección del esclavo. Ese es prácticamente lo que podemos nosotros considerar para un tablero esclavo y que pueda estar conectado al tablero maestro. Y si necesitamos un tablero de conexión estándar, que es un arnés para estar enlazando en cadena los distintos tableros esclavos. Prácticamente esos son los 2 componentes que se tienen que adicionar a un tablero esclavo, y con eso ya podemos eliminar lo que es la fuente de alimentación y el controlador. Siempre y cuando debemos de enlazarlos a uno maestro. Eso es bien importante. Entonces, ¿cómo los podemos ir enlazando? Bueno, ese mismo componente del tablero esclavo tiene un selector de dirección. Podemos tener prácticamente hasta 8 tableros esclavos, y ahí podemos ver que en el mismo selector tenemos hasta las 8 posiciones. Eso es una manera de conectarlos. Obviamente, esta comunicación que hay entre los distintos tableros, hay ciertas características que debe de considerarse para el cableado de comunicación del tablero maestro a cada uno de los esclavos, que ahí podemos ver que es un tablero de subred de 4 hilos de 18 AWG, clase 1, y es el que podemos nosotros utilizar o algún equivalente. Entonces, realmente la configuración de un tablero esclavo también se vuelve muy sencilla. Entonces, nos va a ayudar, como les decía, a reducir el tema económico y no hacer uso tan importante de que coloquemos un controlador ni una fuente en cada uno de ellos. ¿Cómo lo podemos ver ya a nivel de red? Les mencionaba, hoy con la versatilidad que tenemos en el nuevo controlador, tenemos 3 puertos Ethernet. En este controlador podemos conectar estos tableros maestros en Daisy Chain a través de Ethernet y después llevarlos a una computadora para que desde manera remota nosotros los podamos controlar. ¿Cómo se podría ver esta arquitectura? En la siguiente diapositiva podemos ver que esta es una manera de enlazarlos. Puede ser a través de RS485, y hoy con el nuevo controlador lo podemos hacer a través de Ethernet, y nos da la versatilidad, les mencionaba, de hacer una configuración remota. No necesariamente ir al mismo tablero a pie del equipo para hacer esta configuración. ¿Qué se requiere? Evidentemente que lo podamos conectar a una red. En la siguiente diapositiva podemos ver ciertas características que implica este equipo y los componentes que se requieren, tanto de los mismos, del mismo cableado, cuál es el enlace que se tiene que estar considerado. Les mencionaba, los esclavos deben de considerar siempre ese bus esclavo o ese selector del tablero. Entonces, no es muy complicado, realmente la instalación se vuelve mucho más sencilla y nos hace tener una instalación limpia, nos hace tener una instalación mucho más eficiente y que la podemos, les mencionaba, conectar prácticamente a la red para hacer un control remoto. ¿Cómo lo podríamos ver a nivel de red? Si nos pasamos a la siguiente, podemos ver que prácticamente todos estos tableros los podemos tener en una subred 1, en una 2, en una segunda red, y que a través de una estación de trabajo hasta podemos ir identificando dónde está esta ubicación de los tableros. A través de un servidor donde está instalado el software podemos hacer esta configuración remota, tanto de horarios, tanto de zonas, de cada uno de los interruptores de encendido y apagado por el tema de horarios. Entonces, esta configuración nos va a ir ayudando a que podamos hacer poco a poco más amplia nuestra red de tableros inteligentes PowerLink dentro de una instalación. Veámoslo no solamente a nivel de pisos, ¿no? Veámoslo quizás en un complejo comercial, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos llevar esta solución más escalable a otros sistemas? Si nosotros tenemos estos equipos conectados entre sí,
un maestro con sus respectivos esclavos subidos a una red Ethernet, pues estos equipos, como los mencionaba, tienen una característica importante, hablan distintos protocolos de comunicación, como puede ser BACnet, y que nos da la posibilidad de conectar los mismos equipos hacia otros tipos de sistemas, como es un BMS o Building Management System. Podemos hacer uso eficiente también de otro tipo de equipos, como son las fotoceldas, como puede ser también un interruptor convencional, un sensor de movimiento. Vamos, toda esta gama al final dentro de esta misma arquitectura la podemos ir incluyendo y hacer más robusta la solución de uso eficiente de energía en la sección de iluminación. Básicamente esto es lo que tenemos nosotros como presentación para la parte del PowerLink. Sí me gustaría presentarles algunos casos de éxito. Si pasamos a las siguientes diapositivas, obviamente este tablero, como hemos ido evolucionando desde un controlador 500 hoy hasta un controlador 3500, hemos tenido distintas aplicaciones en distintos sectores, y me gustaría presentarles alguna aplicación que nosotros tenemos ahí en el corporativo de Polanco de Schneider, donde hemos implementado tanto la parte de PowerLink como de otros componentes. Como les mencionaba muy al inicio de la presentación, para tener una administración de un sistema eficiente de iluminación, hacemos uso de componentes como lo es el PowerLink, que nos va a ayudar a controlar por horarios. Podemos posteriormente ir agregando otro tipo de equipos, como puede ser la detección de movimiento o integración de luz de día, como con fotoceldas, y además la parte de luminarias eficientes. Con la combinación de todo este tipo de equipos, podemos llegar a tener un ahorro del 50% solamente en la parte de iluminación. ¿Cómo se implementó y al final qué impactos tiene, por ejemplo, en un edificio, como les mencionaba, en el corporativo en Polanco? Inicialmente, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo estábamos antes. Del lado izquierdo hablamos de los niveles de iluminación que teníamos prácticamente en 3 niveles. Y los vamos a relacionar tanto con normatividad mexicana como con las especificaciones de una certificación LEED. Entonces vemos que con el cambio de iluminación a tecnologías como pudieron ser las tecnologías LED en el piso 17, en el piso 14 fluorescentes, y en el piso 10 igual LED, que también son dimeables, y se hizo la implementación del PowerLink, pues prácticamente se tuvo un ahorro entre un 20% hasta un 50%. Así es como se había hecho solamente con la parte de un PowerLink. Si después le vamos agregando otros componentes como son los sensores de movimiento, fotoceldas y aparte agregando más controles de horario, pues esos ahorros que se tuvieron inicialmente entre un 20 y un 50%, ahora hablábamos de que un mínimo, por ejemplo en el piso 14 se tuvieron ahorros del 45%, y eso nos llevaba a tener niveles de iluminación aceptables y mucho menores al límite máximo que se tiene para una certificación LEED. Entonces la misma implementación de corrigiendo lo básico, cambiando luminarias, implementando PowerLinks, implementando otro tipo de componentes que al final están conectados a estos mismos equipos, podemos tener ahorros significativos que al final se pueden traducir en dinero, ¿no? Y que eso nos puede ayudar a seguir implementando cada vez más soluciones enfocadas al tema de energía eléctrica. Otro de los casos de éxitos muy generales, hablamos a nivel de edificios. Si pasamos a la siguiente, por favor. Hablamos también en edificios de bancarios, donde prácticamente se implementaron PowerLinks, en este caso los controladores 2000, y uno de los edificios que tenemos en la Ciudad de México, que es el Monumento de la Revolución, se implementaron tableros PowerLink con el controlador 3000 G3. Los beneficios evidentemente están enfocados a un tema de ahorro en el uso de la energía eléctrica, y en el caso particular del Monumento de la Revolución, hasta de una solución para implementar el control de luces decorativas, ¿no? O sea, si bien el primer objetivo es hacer un uso eficiente de la energía eléctrica, obviamente también podemos hacer ya temas de confort y obviamente hasta de imagen, ¿no? Entonces la implementación de estas soluciones como es el PowerLink nos van a ayudar pues prácticamente al ahorro, y en su momento nos pueden ayudar al tema de confort. Otros casos de éxito que tenemos, si pasamos a la siguiente, es en las plataformas habitacionales de Pemex. Ahí igual el tema de ahorro de la energía, y lo más importante, la automatización del encendido y apagado de las luminarias por horarios. Como lo hemos estado platicando, el PowerLink prácticamente es un tema enfocado al tema
de la iluminación, al uso eficiente de la iluminación, y no implica o no está enfocado solamente a un sector. Hablamos del segmento de industrial, la parte de oficinas, centros comerciales, hospitales. Al final este tipo de productos se puede aplicar prácticamente a cualquier segmento y que nos pueda hacer reducir los costos de energía, y obviamente los beneficios económicos pueden llegar a ser significativos. Por mi parte sería todo, y agradezco nuevamente el foro para las preguntas que ustedes tengan. Acompáñense acá y vamos a esperar algunas preguntas. Yo ya tengo una, ahí en la sucursal de Cibaga hay algún problema con sus teléfonos que no tienen el WhatsApp o algo así, me dicen, y no pueden mandarlas, ¿no? Entonces, pero me preguntan, es una pregunta de un cliente, o sea, nosotros en cada localidad pues hay las gentes de Alcione, pero también hay clientes visitándonos, y entonces un cliente pregunta, ¿cuáles son las diferencias del software de programación básica y el avanzado? Antes teníamos esas dos ofertas. Teníamos un software muy básico que solamente te ayudaba a hacer un control, pero la programación era un poco compleja. Era mucho más sencilla a través del software más completo, el LC Advance. Hoy, dentro de la misma innovación que se tuvo dentro de Schneider, que implica el cambio del controlador teniendo más entradas, tener una configuración mucho más sencilla, más puertos de comunicación y los mismos protocolos, también hubo una innovación en el software. Y hoy va a ser mucho más sencilla. Antes teníamos los mismos interruptores, pero al agruparlos, tú tenías que ir haciendo esta selección. Ahora prácticamente vas a ver el mismo tablero en el software, que tú vas a ir identificando de una manera más sencilla cuáles son los interruptores que puedes ir agrupando. Realmente esas son las ventajas que teníamos ahora con el nuevo software, antes entre el básico y el avanzado, ¿no? Es el tiempo que tú invertías en la programación del mismo tablero. O sea, la diferencia del básico era que era un poco más complicado, y el avanzado era más amigable. Así es. Pero esos dos en los tableros nuevos ya desaparece y ahora solamente hay uno. Es uno solo, efectivamente. Uno solo, y es avanzado y es amigable, y mucho más amigable que el amigable antiguo. Exacto, y todavía de los beneficios que se tuvieron en la parte de innovación fue que lo pudiéramos hacer mucho más amigable para conectarlo hasta con otros softwares, ¿no? Entonces son parte de los desarrollos. Al final lo que se busca es, como teníamos un tablero de iluminación que no era automático, que no se podía programar, bueno, evolucionamos a un PowerLink, y dentro de la misma innovación hacemos que ese mismo tablero pues sea mucho más fácil de programar, ¿no? Veámoslo en la parte de los controladores. El controlador 500 solamente teníamos la manera de programarlo directamente en el mismo controlador. Poco a poco se fue evolucionando para que el tiempo que tú invertías en configurar este controlador, el tablero, pues fuera ahora más sencillo con el 2000, con el 3000, y ahora todavía mucho más sencillo con la nueva generación, que es el G4. Pues es impresionante, ¿no? Cómo van avanzando estas. Empiezan a llegar las preguntas. Nada más, Jorge, ¿me ayudas, por favor, con la carátula de esta computadora? Porque así de tan de ladito no puedo. no logro moverme. Muy bien, pues tenemos la de la sucursal de Tlalpan. Dice, ¿puedo consultar medición, voltaje, amperaje, watts hora y factor de potencia? Con el PowerLink sí, pero tenemos que agregar un equipo de medición. No es tan fácil hacer la integración, pero sí hay la posibilidad de hacerlo. Depende mucho del espacio. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer pues prácticamente de hacer la medición general del tablero de iluminación, que es lo que colocamos, unos TCs junto con su medidor, quizá en la parte externa. Podemos colocar un gabinete externo donde pueden estar instalados estos dos equipos, y al final, de marca Himmel, efectivamente, y los medidores igual Schneider. Entonces podemos hacer también esa medición. Si ya lo queremos hacer a nivel de circuitos, también tenemos la manera de hacerlo. Hay otros equipos que son unos BCPMs, ya con los TCs mucho más pequeños para poderlos colocar dentro del mismo tablero. Si hay esa posibilidad, sí se tiene que hacer una especie de adecuación dentro del mismo tablero, pero sí se puede. Ahora, mi recomendación, como son cargas pequeñas a nivel de interruptor para cada circuito de iluminación, quizá no sea lo más importante. A nivel del tablero,
yo sí lo recomendaría. A nivel de circuito, quizás si fuera muy crítico, ¿no? También depende mucho de la criticidad. De la necesidad, propia. Pero sí da esa posibilidad. Fíjate que te voy a cambiar el tema y te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto y a lo mejor se vale que me digas, no sé nada de esto. Claro. Los transformadores de corriente que nosotros habitualmente manejamos son transformadores de corriente de 100 a 5, 200 a 5, 500 a 5, 1000 a 5, ¿no? Es correcto. Todos relación 5 amperes secundario. Así es. Y ahora veo que me llegó a mí una solicitud de un transformador, pero que en el secundario me estaba hablando de milivolts. Sí. Y de núcleo partido. Y lo que me sorprendió, puse a mi gente a buscarlo y entonces lo que me sorprendió me dijo, ya lo tiene Schneider, ¿no? Entonces, ¿tú sabes de este medidor? Sí, son, como mencionabas, la mayoría de los TCs, los transformadores de corriente, traen una relación a 5 amperes. Hay otra generación de transformadores de corrientes que son de 0.33 volts. Y son específicamente para algunos equipos como puede ser un Enersep. Entonces también los tenemos en núcleo de núcleo abierto y son para diferentes aplicaciones. Digo, ahí dependerá, ahora sí que los TCs de 5 amperes para los medidores que normalmente utilizamos, y para el caso de los Enerseps que tienen una entrada a nivel de voltaje y tiene que ser muy pequeña, podemos utilizar esta nueva gama de TCs también. Sí, bueno, pues es importante. Sí. En el sistema fotovoltaico están pidiendo estos transformadores y pues ya los tenemos ahí, ¿verdad? Así muy bien, pues tenemos la siguiente pregunta de Tlalpan. ¿Existen supresores de picos que se instalen en ese tipo de tablero? No, de hecho quizá yo lo vería más que para un tablero de iluminación. Realmente los picos de voltaje no es muy común que existan. Quizá ya sería a nivel de un tablero general, un QD quizás, donde ahí sí podemos colocarlos. Además, el tema del espacio nos limita un poco en el tablero NF, ¿no? Entonces, yo realmente diría que es muy difícil que se puedan encontrar estos picos dentro del tablero PowerLink o de un tablero de iluminación, porque realmente son cargas muy constantes, realmente no hay una variación importante. Claro, y la norma nos dice, ¿no?, que debemos de poner supresores de picos en la cometida y en el tablero principal. Ya en punto final ya se salta al tablero de alumbrado. Así es. Pero yo supongo que es por ese motivo, ¿no? Bueno, Gustavo, otra de Tlalpan. ¿En qué horario de verano se debe programar o lo hace automáticamente? Fíjate que es una muy buena pregunta, Sergio. Ya en el mismo tablero, en el mismo software, nosotros podemos hacerlo de manera automática. Nosotros designamos cuándo entra el horario de verano, cuándo cambia, y de manera automática ya se hace ese cambio. Ya no tenemos que volver a hacer el cambio de nosotros de manera manual, ¿no? Hay una sección dentro del mismo software que viene cuándo inicia, que normalmente es el primer domingo de abril, y se termina, si no mal recuerdo, es que en octubre, creo que el segundo o tercer domingo de abril. Pero así es como se selecciona y prácticamente así ya todo el tablero está trabajado de manera automática. No importando la fecha, se puede programar y ya lo hace automático, no tenemos que estarlo haciendo. Irapuato nos pregunta, ¿el software dónde se consigue y qué tan complicada es la configuración? Lo pueden adquirir a través de los distribuidores, hay un catálogo en específico, la configuración realmente no es muy compleja. La computadora donde se tiene que instalar este software tampoco tiene características tan robustas, es prácticamente hasta en una misma laptop común lo podemos instalar, y la configuración, te digo, es muy sencilla, ¿no? En el mismo manual vienen algunas pasos a cómo ir configurando, pero si requieren también apoyo para hacer la configuración, bueno, cuenten con el equipo de Schneider de Power Solutions para que podamos apoyarlos en ese sentido. Y en ese tema ya está capacitada Rosario y David. De hecho, la siguiente semana tenemos una serie de capacitaciones donde ellos ya están confirmados, ya están confirmados y van a ver la facilidad de configurarlo. Entonces ya saben, en primera instancia los pueden ayudar Rosario y David y lógicamente Saúl y todo el equipo de automatización industrial, pero también tenemos el respaldo de Schneider en su momento, ¿no? Correcto. Dice Gustavo Vaz, ¿con el nuevo controlador se puede modificar programaciones desde la web? Sí, de hecho desde el controlador anterior lo podemos hacer. Es mucho más versátil. Ahora, como el tablero tiene esta posibilidad de 3 puertos, va a ser mucho más sencillo. Ahora es para que no tengas que estar hasta trasladándote a distintos sitios. Si todos los tableros PowerLink están conectados a la red
del cliente y están en distintos sitios, quizás desde tu casa te conectas a la red de la empresa y puedes hacer la configuración desde tu casa, desde cualquier sitio, ¿no? Es mucho más sencilla. Muy bien, pues queda ahí la respuesta. Digo, fíjate que la pregunta hasta para mí tenía validez, ¿eh? Yo no tenía tan claro que en el sistema anterior, lo ubicaba bien que teníamos que programarlo ahí, pero no a través de la computadora, fíjate, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que lo aclararon, ¿verdad? Gustavo Vaz, ¿qué características deben de tener los sensores y fotoceldas para la instalación en el PowerLink? Quizás sean varias las características, vamos, al final pueden ser, voy a hablar de interruptores en general. Hablamos desde que pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados, pueden ser momentáneos. En el caso de una celda realmente es un interruptor momentáneo, y lo único que debe tener como característica especial es que tenga una salida de 24 volts, prácticamente, que pueda estar alimentada la misma fotocelda. Pero esa alimentación obviamente la obtenemos de la fuente de alimentación que tiene el mismo tablero. Entonces lo único que tienes que tú conectar son los dos cables a las entradas que tiene el mismo controlador. Realmente son esas las características. Estos accesorios los tiene Schneider. No son parte de la oferta de Schneider, pero cualquier fabricante, cualquier marca se adapta. Que tengan 24 volts, así es. Ya con eso estamos del otro lado. Muy bien. Correcto. Dice Gustavo Vaz, ¿podrían mandar más información técnica de los tableros ancho columna? ¿Dónde podemos ver esta información? Se las podemos compartir a la gente de Alciones sin problema, y cualquier consulta igual la pueden hacer conmigo. Entonces, David, te encargo, por favor, para que tengas ese software y se los compartas principalmente a Gustavo Vaz, pero si no, a todos los gerentes, ¿no? El nuevo software se puede instalar en cualquier tipo de Windows. Son de las versiones más recientes. Entiendo que puede ser a partir de, yo lo he visto instalado en Windows 2012 y hacia adelante, ¿no? Pero básicamente desde un Windows 7 también lo puedes instalar hasta las nuevas versiones de los sistemas operativos. De hecho, dentro de la página de Schneider, donde está toda la información del PowerLink, ahí vienen las características completas de cuáles son los requerimientos. Le digo, realmente no son requerimientos muy importantes, son básicos. Coatzacoalco dice, ¿cuántos tableros o circuitos derivados puede controlar con un módulo de control? Aquí hay dos limitantes, hablamos o hasta 168 circuitos, o sea 168 interruptores, o los 8 tableros esclavos, lo primero que se dé. Entonces, haciendo esa división prácticamente, si tenemos un tablero de 24, podemos tener hasta 8 esclavos, cada tablero con 24 circuitos, y llegamos al mismo límite de 168. Cualquier cosa que ocurra primero. 8 tableros o 168 interruptores, que lógicamente es un mundo. Ok, Querétaro, ¿el software es de venta libre al público o solo a integradores? No, es de venta libre. Es totalmente libre, ¿no? Entonces lo tenemos ahí sin mayor problema a través del propio Alcione. Y se requiere licencia de equipo que pueda... A ver, ¿se requiere una licencia por equipo o puede con un software programar a diferentes tableros? Es una licencia del software para cada equipo, o sea, para cada computadora, pero ahora la versatilidad va a ser, al tener ya la posibilidad de conectarlo en red, con estos 3 puertos de comunicación, haciéndolos en Daisy Chain y el último llevarlo a la red, pues va a ser mucho más sencillo, ya no te limita, hoy hasta desde un café, tú conectándote a la red del cliente, un smartphone, pues prácticamente tú puedes hacer esta configuración. Ya lo vas a poder hacer, pero la licencia es por computadora, y si la computadora está intercomunicada, pues ya estás del otro lado. Si no, pues sí sería nada más para una. Irapuato, ¿es compatible con otras marcas? El software no, porque realmente el software va ligado al equipo. Si hablamos de los controladores, vamos a tratar de dividirlo, ¿no? Los mismos controladores pueden aceptar fuentes externas, es decir, fotoceldas, sensores de movimientos de otras marcas, sí, hacia el controlador, en ese sentido no hay problema. Que podamos conectar el controlador hacia otros softwares de otras marcas o hacia otros equipos, sí se puede, porque al final se tiene un mapa dentro de todos los registros que se tienen dentro del controlador, y esa información tú ya la puedes compartir a otro sistema BMS. Sí, verdad que nosotros esto ya lo hicimos para el caso de Pemex, se instaló, y
la automación global de la plataforma era de otra marca y trabajaron PowerLink sin ningún problema de comunicación. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de tiempos de configuración, obviamente si se conecta a un sistema, a un software de Schneider, es mucho más transparente la configuración y la transmisión de datos, que obviamente si lo hacemos a través de otra marca, pero no hay ninguna limitante, solamente de la restricción quizá del tiempo, ¿no? Y la invitación a que tratemos de, cuando sean esto, de saber involucrar el proyecto para ver si podemos cerrar el proyecto completo. O sea, esto ayuda, hay mejor comunicación, tiene todas las ventajas y lógicamente pues la venta de nosotros. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Si hay más preguntas te las estaré con gusto, Sergio, enviando, y nuevamente muchas gracias por darnos esta plática. Cerramos y en un momento más ya estamos listos con la tercera videoconferencia de Schneider.